11, ¿no? Sí. Oh, de hecho ya me acordé, llegamos a las 12 y escribieron allí, después de la esencia de la batalla para ganar la mente es un conflicto. ¿Tienen escrito eso? Entre vivir de acuerdo al camino de Dios por medio de la fe. No sé si está escrito eso. ¿Qué es lo último que ustedes escribieron? En el mundo y eventos aislados y eventuales. Eventuales. ¿Eso fue lo último? Sí. Ok. Permanentes, constantes. Constantes. Esa es la última palabra. Ya, exacto, ya recordé. Bueno, vamos a orar, hermanos. Vamos a iniciar con nuestra clase de día. Padre, gracias, Señor, por la bendición que nos das de poder platicar contigo. Gracias porque nuestra oración llega hasta tu trono. Estamos convencidos de que lo que estamos hablando en este momento no son palabras echadas al aire, al viento, sino que están delante de tu trono, escuchadas por ti, Señor, porque venimos a través del sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz, y en esa confianza nos podemos presentar delante de ti para presentar nuestras oraciones. Te agradecemos esa bendición. Queremos pedirte, rogarte, Señor, que te hagas presente entre nosotros esta noche a través del Espíritu Santo que nos has dado, a través de la verdad de la Escritura, y que puedas exponer nuestros pensamientos para poder compararlos con los tuyos y ajustar los nuestros para que se parezcan a los tuyos. Queremos aprender cómo es diferente el camino del mundo del camino tuyo, el camino nuestro de tu palabra, y queremos ajustar nuestro camino al camino tuyo, Señor, y entender que la batalla en nuestra vida espiritual se libra en nuestros pensamientos, en nuestra mente, y por ello oro que esta noche tú nos puedas seguir enseñando de qué formas el enemigo nos ataca y cómo nos podemos defender, y cómo esta estrategia que nos has enseñado nos garantiza, Señor, victoria en nuestra vida. Te agradecemos la bendición. Queremos rogarte por los hermanitos que están en camino, que les guardes, que les libres en los problemas del tráfico de la ciudad. Te agradecemos por los que han llegado, y oramos que de verdad, Padre, nuestra actitud de someternos a tu palabra sea lo que más te agrade de lo que hagamos aquí. Te damos gracias y pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanitos, vámonos entonces allí a su letra B, página 11, nada más para repasar rapidito aquí el asunto. Estamos hablando de la batalla por el control de la mente, ¿sí? Entonces el asunto esencial aquí es nuestra mente. Ya hemos explicado antes que la batalla se libra aquí, se libra en el terreno de la mente. Hemos hecho diferentes dibujos, ¿verdad? Vamos a hacer pues quizás uno más, ¿no? Y las palabras, las acciones, las reacciones, sentimientos. Aquí está mi mente con mis pensamientos, y mi mente tiene fuentes para esos pensamientos. ¿Okay? Una raíz, un origen de una idea o una filosofía. Espero que entiendan este dibujo aquí, ¿ok? Tenemos un origen o una fuente o una raíz de las ideas en sí, y estas ideas producen reacciones, acciones, palabras, pensamientos, sentimientos, producen todo lo que hacemos, nuestra conducta, nuestras actitudes, vienen de lo que pensamos, pero lo que pensamos tiene a su vez una raíz, tiene un origen. Entonces preguntábamos la semana pasada, ¿por qué una persona reacciona de cierta manera a ciertas cosas? Pues es porque piensa sobre eso de cierta manera, ¿okay? Tiene ciertos pensamientos al respecto. Pero decíamos que lo importante no está aquí en este nivel, en la reacción o en las acciones o en las palabras, ni siquiera, fíjense bien, en estos niveles no estamos hablando de que lo más importante es qué piensa la persona, sino que estamos aprendiendo a preguntar de dónde sacó ese pensamiento, de dónde sacó esa idea. Mencionábamos el ejemplo de alguna muchacha que tiene un problema de bulimia o un problema de anorexia, y se provoca el vómito, ¿verdad? Y entonces empieza a perder peso a niveles que dañan su salud. Ok, esas son sus reacciones. ¿De dónde viene esta idea, estas acciones, perdón? De una idea de que ella es fea, o de que ella para valer necesita tener ciertas cualidades físicas, y si no tiene ciertas cualidades físicas no tiene valor. Esa es la idea que produce estos pensamientos. Pero la pregunta importante que queremos contestar aquí es ¿de dónde sacó esa idea?
no es la idea, o sea, vamos a ir aprendiendo a reconocer la idea, lo que hay en su mente. Es un engaño en su mente, ¿ok? Pero vamos a aprender a reconocer de dónde sacó la idea. Y vamos a ver entonces que para opciones en cuanto a de dónde sacamos las ideas, reducimos la cuestión a dos. ¿Se acuerdan? Ustedes los tienen ahí, hermanos, en su hoja número 11. A uno le llamamos el camino de Dios. El camino de Dios, y al otro el camino del hombre. ¿Sale? O sea, se reducen a dos. No importa religiones, no importa fuentes, si crees en este libro o en el otro, se reduce a que uno es el camino de Dios y otro es el camino del hombre. Entonces, esto constituye la raíz o el origen o la fuente de los pensamientos de una persona. Y estos pensamientos van a producir estas acciones. ¿Ok? Entonces, una vez que nosotros hemos identificado cuál es la raíz de los pensamientos, el origen de las cosas que pensamos, podemos determinar nada más con eso si lo que está pensando está mal o está bien. ¿Ok? La meta del cristiano es ajustar su vida a los pensamientos y a los caminos de Dios. ¿Recuerdan el texto allí en Isaías donde dice el Señor, así como son de altos los cielos de la tierra, son de diferentes mis pensamientos de los suyos? Ok, ya hablábamos de estas diferencias y de cómo es imposible que un hombre viva en medio de las dos cosas. No se puede servir a dos señores. ¿Recuerdan eso? También lo vimos. Muy bien. Entonces, en el punto 2 de su página 11, donde dice la fuente de los pensamientos, ustedes tienen que este camino del hombre, del que estamos hablando aquí, es nutrido por varias cosas. La primera cosa que nutre al camino del hombre es la carne. Ustedes tienen allí abajo, tú y yo entramos a la fe con todas las costumbres y pensamientos de los caminos del mundo, por ello es necesario crucificar nuestra carne cada día. Así lo escribieron, ¿verdad? Al final de su página 11. Entonces, la carne es un caldo de cultivo para los pensamientos y genera pensamientos. En segundo lugar, ¿cuál fue el otro? ¿Lo tienen en letras negritas ahí? El mundo. El mundo, hermanos. Y ustedes escribieron allí, el mundo causa esta influencia sobre nosotros para alimentar los caminos humanos a través de eventos aislados y eventuales, a través de situaciones más permanentes, constantes, entornos negativos más persistentes. Ajá. Entonces, decíamos que una persona puede preguntarnos, ¿qué tan fuerte es el camino del hombre o qué tan fuerte es el camino de Dios? Pues depende qué tanto se ha alimentado cada uno. Y decíamos que el camino del hombre en la vida de una persona, cómo actúa y cómo vive, va a depender de qué camino va a seguir. Está determinado por la fuente de estos pensamientos, que es la carne, el mundo, y el tercero que vamos a ver hoy es el diablo. Pero el mundo, hermano, tiene una forma muy particular de imprimir sus ideas o sus pensamientos en la vida de la gente. Ustedes lo tienen ahí escrito. Va a ser a través de eventos aislados y eventuales, o a través de situaciones más permanentes o constantes, o entornos negativos. Es decir, déjenme venir acá un poquito para explicar lo que estamos diciendo, ¿ok? Espero que me puedan explicar bien. Vamos a suponer que aquí tenemos una persona que en sus acciones tiene el problema, por decir algo, de alcoholismo, ¿ok? Alcohol, problema del alcohol, o una droga, lo que gustes. Puedes poner aquí depresiones, puedes poner ataques de pánico, puedes poner adicción a pornografía o problemas con pornografía, o es una persona que miente impulsivamente. Es un problema que está amarrado ahí en su vida. ¿Por qué se produce esa conducta? Estamos diciendo que esa conducta se produce porque tiene su raíz en un pensamiento. ¿Ok? Hasta ahí vamos bien. Esa persona piensa de alguna forma y ese pensamiento le produce ese tipo de acciones. La pregunta es, ¿de dónde sacó el pensamiento? Es decir, aquí en el ejemplo del alcohólico, ¿qué se les ocurre? Díganme ustedes ejemplos de cuál puede ser la raíz de pensamiento en una persona que es alcohólico. Que vio que sus papás eran alcohólicos. Ok, sus padres alcohólicos. ¿Qué más? Los problemas que tenga. Tiene muchos problemas y entonces toma ¿por qué? Para olvidarlos, para sentirse mejor, porque sus amigos borrachitos sí lo quieren, ¿verdad? O porque siente que se divierte. O sea, ¿se fijan?
el pensamiento que hay detrás. Entonces, aquí el asunto es, si tomamos una de estas ideas, que puede ser varias, pero tomamos una, y aquí tienen al alcohólico que toma porque piensa que tomando soluciona los problemas, o por lo menos se le olvidan, y entonces ese es un escape. La pregunta es, ¿de dónde sacó la idea? Entonces, se fijan que ya vamos más atrás. ¿Quién le dijo a esa persona que bebiendo alcohol y estando en esa condición de su alcoholismo es una solución a los problemas que tiene? Sea porque se le olviden o porque se sienta bien o lo que tú quieras. La pregunta a la que quiero llegar es, ¿quién le dijo? Pues el mundo. Ok, ¿de dónde lo sacó? Aquí estamos contestando. ¿Ya vieron? Es el camino del hombre, pero aquí estamos contestando. Su carne o el mundo. Ahora, si hablamos del mundo, ¿cómo es que el mundo hace eso? Hace rato comentaban un ejemplo. A lo mejor vio a sus padres beber. Esos son los entornos, ustedes lo tienen escrito ahí, situaciones más permanentes, constantes o entornos negativos más persistentes. O sea, hoy en día un psicólogo te diría, si un niño tiene padres alcohólicos, tiene muchas posibilidades de ser alcohólico, ¿no? Si un niño golpea a una mujer, es muy posible que haya tenido un evento cuando fue niño aislado, eventual allá, o varios, o que haya tenido un entorno más permanente de que todo el tiempo veía que el padre golpeaba a la madre. ¿Me estoy explicando, hermanos? Ahora, aquí lo decimos en el pizarrón y aquí lo ponemos con rayas y con letras, pero estoy hablándoles de que en las personas estas cosas son reales para nosotros. Pero O sea, te puede las gustar, vivimos. Disculpa. también te puede gustar, no Por precisamente, supuesto. no precisamente que el mundo, que es algo que a ti te gusta. Aquí está. Aquí está la carne. O sea, esta se encarga sola. No puede ser que sin el mundo, yo solo tomé la decisión de aventarme un clavado al pecado. Yo solo. Pero estamos diciendo que el mundo también abona. Por eso usamos la palabra nutre, ¿verdad? Esta idea del camino del hombre. Entonces, esta persona que está aquí y está ante el dilema de toma o no toma, ¿qué va a vencer? Pues lo que sea más fuerte de los dos. ¿Ok? ¿Cómo puede ser más fuerte? Pues que su carne, este hombre no anda en el espíritu, obedece a su carne y a su carne le gusta. Puede ser que tiene 35 años tomando. Y eso es lo que determina por mucho tiempo que es una reacción prácticamente natural a lo que ella siente mal, y su primera reacción es buscar el alcohol, ¿ok? O buscar echar la mentira, o lo que sea, cual fuera que sea el problema. Pero lo que estamos explicando aquí es cómo es que esas huellas se imprimen tan fuerte. Pues en el caso del mundo esos son los dos factores, ¿ok? Unos eventos aislados, ¿ok? Eventuales que de repente pasan en la vida de una persona, o situaciones permanentes que ya están más constantes ahí. Pero no estamos diciendo que es solo una o la otra. Pueden ser las tres que les voy a decir aquí, porque aquí llevamos dos. La carne y el mundo nutren al camino del hombre para que cuando el hombre va a decidir tomar o no tomar, termina tomando porque este camino es más fuerte en su vida. La tercera cosa aquí, ustedes lo tienen ahí abajo, es ya el diablo, ¿verdad? Que se encarga de fortalecer tremendamente este camino en el hombre. Voy a seguir leyendo abajo. El enemigo más desapercibido en esta guerra es el diablo. Él es un ser que está activo en el mundo hoy mismo y que desde el principio de la creación se ha opuesto al camino de Dios. Satanás y sus demonios están activamente involucrados en distraerte de tu andar por fe. Distraerte, escribe por favor en la línea, al llenar tu mente con pensamientos e ideas que vienen de él. Ok, entonces, dijimos la semana pasada ahí cuando ustedes y yo estábamos empezando a estudiar esta cuestión, estábamos hablando de que lo que determina qué voy a hacer yo, cómo voy a actuar, se determina por cuál de estos dos caminos es más fuerte, y esto se basa en relación a las convicciones que yo tengo. Entonces fíjate bien, si tú decides no tomar, por decir algo, debería estar basado en una convicción, porque crees algo que te hace daño, que no está bien, que no le agrada al Señor, que tiene consecuencias, lo que sea. Y esa convicción es la que evita que tú llegues a la acción. Lo que estamos diciendo es que una persona que
que lo hace y que sí termina tomando, es su convicción de que necesita eso lo que lo lleva a tomar. Entonces, ¿qué necesitamos cambiar? Que no sea su convicción, que no Las sea... convicciones, no acá. ¿Ven los tres niveles de los que estoy hablando? Esas son las acciones, esto es lo que piensa, esta es la fuente. No tenemos que luchar aquí. Esto es lo que hace la religión. La religión se centra en no hagas, no digas, no toques, no gustes, no veas. Aunque tu corazón esté hecho pedazos, ¿no? Y estés todo lleno de lascivia, si miras al lugar correcto estás bien. Si no adulteras, ¿verdad? Entrando a otra relación afuera de tu matrimonio estás bien. Jesús dijo otra cosa. El hombre que mira a una mujer para codiciarle en su corazón ya adulteró. ¿Sí o no? Porque el problema ya fue acá. Ya es atrás. Entonces no es aquí, hermano, la guerra. Cuando yo les hablo de la batalla espiritual, no es de las acciones, no es de cómo te portas, no es de lo que dices. Hermano, si tú dijiste insultos a una persona, o sea, y tratas de ponerte una cinta aquí, eso no cambia el odio del corazón. ¿Dónde está el problema? Atrás en los pensamientos, en el corazón del individuo, ¿verdad? Que cree que tiene que hacer justicia por sí mismo, lo que sea que piense, cualquier idea rara. ¿Qué? ¿De dónde la agarró? Pues de los caminos del hombre. ¿Por qué hizo eso? Porque está alimentando los caminos del hombre. ¿Y por qué son tan fuertes los caminos del hombre? Pues ya les explicaba varias de las razones, y entre esas pues puede ser que es un asunto que ya está sellado en su vida, y en un instante entramos a este asunto de las fortalezas, que es de lo que vamos a hablar adelante. Entonces, miren, lo que quiero que ustedes y yo comprendamos es que cuando el hombre acciona contrario a lo que Dios le dice, es porque tiene estos tres elementos imprimiéndole todo el tiempo que debe irse por ahí. Si el hombre, la persona, la mujer, el hermano, no alimenta el camino de Dios en su vida para que sea una convicción, nunca va a ser su reacción orar. Su reacción va a ser correr. Y ya que se acuerde, ya que está salvo, entonces ora. ¿Okay? Si nosotros hacemos convicciones de eso, su primera reacción va a ser orar. Y ya después corre. O lo que sea. Pero lo que queremos es que el camino de Dios en su vida, se haga la opción más fuerte. Entonces vean el resumen que tenemos allí. Si hay dudas, por favor me preguntan. Así que la esencia, dice, de la batalla para ganar la mente, es un conflicto entre vivir de acuerdo al camino de Dios. Escriba por favor eso. Conflicto entre vivir de acuerdo al camino de Dios por medio de la fe, y el vivir de acuerdo al camino del hombre, vivir de acuerdo al camino del hombre, al seguir los impulsos del mundo, la carne y el diablo. Bueno, le voy a pedir de favor que vuelva a leer lo que usted escribió, bueno, todo el parrafito chiquito, y a ver si está claro. Para algunos es muy claro, ¿verdad? Para otros más. Para algunos no tanto. Mira, estoy tratando de explicarles todo lo que vimos en la página anterior, todo de la página 11 hasta este punto que íbamos, es para explicar que la esencia de la batalla que se da en nuestra mente no es tan complicada si lo ves desde este punto de vista. Se reduce a dos asuntos. O haces las cosas
según Dios o haces las cosas según el hombre. Y en el caso del hombre hay tres opciones que nutren ese camino del hombre, que es la carne, el mundo y el diablo. Aquí entran los demonios. Entonces, cuando yo te estoy diciendo batalla espiritual, guerra espiritual, inmediatamente nos pensamos en los demonios y queremos atacar demonios. No. La batalla espiritual, hermano, se da cuando tú vas en el microbús y le pagaste al Señor con uno de 10 y te da cambio de 50. Ahí hay guerra espiritual. ¿En qué sentido? A ver, diga. Es que yo luego son trampas, hermano. ¿Dónde está la guerra? Ahí. Sí, así es. Oye, pues, gracias Señor, ¿verdad? Por esta bendición que me das. Se lo merecen porque ellos manejan muy mal. Es lo que me faltaba. Se me había perdido allá el dinero, 50 pesos ayer, y ahora el Señor me lo regresó. ¿De dónde sacas eso? ¿Sí me estoy explicando? O sea, te dieron de más. Ahora, tú sabes la escritura. Por supuesto, detrás de la carne. Es que luego el mundo dice, si lo regresas eres un tonto. Y el diablo, peor, ¿no? No, eso es una bendición de Dios. Y sí o no, cuando te dieron, inmediatamente volteas a ver quién se dio cuenta, o si el chofer piensa dos veces en lo que te dio. Ahí está la guerra espiritual. No piensen que la guerra espiritual está arriba de un cerro orando por una ciudad. Mire, vamos a orar a un cerro por una ciudad, pero yo quiero ver qué pasa cuando usted baje a su casa. Y cuando usted vaya a su trabajo, y cuando en el micro te aplastan, y allí es la guerra espiritual. En la escuela, los chavos que van a la escuela, el cuate que te invita un cigarro, esa es guerra espiritual. ¿Me estoy explicando? En tu matrimonio, te ofende tu cónyuge, ¿cómo vas a responder? Nomás hay dos opciones. No te compliques la vida. Según Dios, según tú. Y si es según tú, está nutrido por la carne, tiene sus sugerencias, el mundo tiene sus sugerencias y el diablo tiene más. ¿Me explico? O sea, esa es la batalla, hermano. Esa es la batalla. Anda usted, ando yo por la calle, vemos a una persona del sexo opuesto, atractiva. ¿Qué vamos a hacer aquí? Hay dos opciones. O lo ves según el hombre, o lo ves según Dios. No se complique, o sea, es que la vi pero así, es que pensé pero esto, es que pensé cómo ligármela para evangelizarla, ¿verdad? Es que tenía... Qué tremendo somos, piénselo derecho, ¿sí o no? Cada ocasión que hemos hecho algo malo, hemos racionalizado, como comenta mi hermano, con nuestra carne, el por qué hicimos eso. Pero usted, mire, sea honesto, se reduce a dos cosas, hermano. O se hace como Dios dice, o se hace como usted quiere. Para hacerlo como usted quiere, ha tenido el entrenamiento profesional de su carne por todos los años que lleva vivo. Ha tenido la influencia del mundo desde que usted nació, junto con la influencia de sus padres que se carga sobre usted. Y está el enemigo con sus tentadores, abriéndole opciones para que usted haga lo del camino del hombre. Ahora ve, entonces, esto aquí nos da risa sobre el cambio, pero les estoy tratando de explicar que es exactamente el mismo procedimiento cuando un muchacho que se siente mal agarra un inhalante y empieza a chupar ahí, a inhalar. Es exactamente el mismo proceso. En el alcohólico que recurre a la botella, al alcohol, para olvidarse, para curarse, para divertir, exactamente el mismo proceso. Toda adicción funciona así. ¿Okay? Ese es el proceso básico del pensamiento, ¿de acuerdo? Lo que vamos a ver enseguida es todavía, pues, va a ver que es sencillo en cuanto hay dos opciones, pero no es tan sencillo cuando algunas de estas ideas se convierten en lo que llamamos fortalezas. Y aquí las vamos a estudiar. El punto que sigue, hermano, es esencial en el proceso de victoria en Cristo. Si usted no entiende lo que es una fortaleza, después de estudiar 2 Corintios 10, va a tener muchos problemas para resolver cualquier situación de pecado que haya en tu vida o en la mía. No las vamos a poder resolver. Es muy importante.
Te voy a explicar primero en general lo que es una fortaleza y luego nos vamos a meter al papel ahí en el texto que tú tienes. Déjame empezar quizás por... Vamos a empezar por la idea de un joven aquí, un chavo, ¿no? Que está preocupado por su futuro. Ok, vamos a empezar por aquí. Está preocupado por el futuro. Bueno, puede ser que este chavo que está preocupado por el futuro quiere saber qué va a hacer con él, ¿no? Pues qué onda mañana y qué va a pasar con mi vida y con quién me voy a casar y de qué voy a vivir y se va a acabar el mundo o nos vamos a acabar el planeta, qué onda, o sea, todos nos preocupamos por nuestro futuro, ¿no? Bueno, tiene dos opciones, ya dijimos. Una, toma el camino de Dios, que se toma por la fe, confiando en Él, y la otra el camino del hombre, ¿sí? En el camino del hombre, él va a buscar todas las opciones que le den alguna forma de sentirse seguro respecto a su futuro. Si viene al Señor, el camino de Dios nos dice, ¿sabes qué? Tú no te preocupes porque nuestro Dios es el Dios del futuro, todo lo tiene en sus manos, tiene el mundo en sus manos y tu vida está en sus manos, no te preocupes. Obedécele, sométete a Él y tu futuro está en manos de Dios, mejor que en las tuyas, ¿no? Entonces, mejor sométete. Bueno, pero aquí, ¿qué tal si por ejemplo viene su carne, el mundo, el diablo y sugiere, bueno, ¿sabes qué? A lo mejor pues la Biblia no es la verdad o no sabemos, ¿verdad? Pero allí en la esquina dicen que hay una señora que lee, que adivina el futuro. ¿Cómo llega eso a la vida de una persona? Como una idea. ¿Ok? Nada más. Ese es, está ahí sentado y de repente, oye, pues si el otro día que iba pasando en el micro vi que decía, se lee las cartas. Y ya, lo deja ahí. Pero si no resuelve el asunto y sigue preocupado y vuelve a recurrir al camino del hombre, al rato ya se baja del micro para pasar y ver si es cierto que era eso. Y ya lo ve, ahí está. Pero la idea sigue ahí. Y entonces de ser una idea que nomás pasó así, se va añadiendo capa sobre capa a esa idea, hasta que se construye una fortaleza en la cual la persona termina, ¿verdad?, consultando a esta señora y llega al punto de creer que su futuro depende de saber lo que va a pasar y entonces hace lo que sea para conseguir información acerca de su futuro. Esa es una fortaleza. Escúcheme, es una idea que en algún punto fue solo una idea, pero que ha sido reforzada a través del tiempo, de los eventos, de hábitos, y se hace ya una idea, un concepto que tú tienes, pero déjame decirlo así, súper clavado, y que estás súper convencido que así es. Hasta el punto que si yo te digo por la Biblia que no es así, dices, ¿a poco? No. Si yo he visto, yo he hecho, yo he dicho, yo he visto aquello, creo que en ese caso la Biblia sí se pasa. ¿Sí me estoy explicando? O sea, la fortaleza a veces ni la distingue el que la tiene. Es un patrón de pensamiento que está fortalecido por hábitos. Y de ahí, de las fortalezas, nacen lo que llamamos adicciones. Son de fortalezas, de ideas en nuestra cabeza que algún día fueron una idea y que se fueron nutriendo, se fueron haciendo grandotas, gorditas y las alimentamos y les dimos acciones y actitudes que fortalecían otra vez esa idea y se empieza a hacer un círculo vicioso. Hasta el punto que yo pienso ya que es un hecho. Entonces, por ejemplo, le menciono rápido, hay personas que tienen fortalezas respecto a su imagen. Y si yo les dijera ahorita, hermano, es que dice la Biblia que usted fue creado a la imagen de Dios, en serio, ellos piensan que ellos no. Pues creado a la imagen de Dios, la hermana que está guapa, pero míreme a mí. Y en serio, piensan que son feos, feas, incapaces, ineptos, inútiles, todo, una imagen que no viene de la Escritura, ¿verdad? Que viene de otro lado, ¿verdad? En los caminos del hombre, pero que ya se hizo una fortaleza y no los mueves. Por eso se llama fortaleza. ¿Ok? Vamos a ir a 2 Corintios 10. Muy importante pasaje. Aquí es, ya ve que tantas veces le había anunciado que algún día vamos a llegar al pasaje y bueno, ya llegamos. Entonces, necesitamos aclararlo bien. Todas las dudas que usted tenga, hermanos, es esencial que las revisemos. Vamos a leer desde el versículo 1, en 2 Corintios 10. Creo que usted ya tiene
acerca de una iglesia que dudaba de su ministerio, dudaban de que él era apóstol, de que era un hombre de Dios, y Pablo va a defenderse. Explica en el verso 1, 2 Corintios 10:1, yo Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy osado para con vosotros, ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que nos tienen como si anduviésemos según la carne. ¿Okay? Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Te explico rápido el versículo 3. El versículo 3 está diciendo que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Tienes que entender que la palabra carne, rápido te lo explico aquí, la palabra carne en la Biblia tiene por lo menos rápidas, así básicas, dos formas de entenderse. Una es la carne como la naturaleza pecaminosa, que es esta, ¿verdad? El viejo hombre, ¿ok? El Adán, el antiguo hombre, ¿verdad? El hombre exterior, se llama en algunos otros lugares, el que se conforma a este mundo, es la carne. Y otra, para hablar de carne, pues se refiere al cuerpo, a lo material, ¿sí? Eso es a lo que se refiere, a la situación material. Entonces, en el versículo 3, Pablo se está refiriendo a esto, porque dice que no milita según la carne. Entonces, aunque ando en la carne, o sea, no es espíritu, y en el versículo número 1 y en el versículo 2 dice, no estoy con ustedes presente, ¿verdad? Les escribo por carta, pero si se fijan ustedes allí, él dice, cuando estoy presente, ciertamente soy humilde, mas ausente, soy osado. ¿Ok? O sea, soy bravo con ustedes cuando no estoy. Bueno, les ruego que no tenga que usar la osadía que uso con ustedes cuando no estoy, cuando vaya en persona. ¿Ok? O sea, cálmense porque si me ven enojado, Pablo está diciendo, no se la van a acabar, ¿no? Es su manera de decir. Entonces, está haciendo esta diferencia aquí. Entonces, es clave el verso 3. Aunque andamos en la carne, refiriéndose al cuerpo, dice el verso 3, no militamos según la carne. Y luego viene la explicación, verso 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Ahora, ¿qué es eso? No es carnal el asunto, no está hablando de una fortaleza física, ¿verdad? De una ciudad. ¿Qué es eso? Bueno, lo explica en el versículo número 5, derribando, ¿qué dice ahí, hermanos? Argumentos. Entonces, mira, te voy a poner aquí la palabra fortaleza, te voy a poner la palabra argumentos. Dice, derribando todo argumento y toda altivez, aquí la vamos a poner, que se levanta contra ¿qué? Contra el conocimiento de Dios. Entonces, fíjate, lo que está diciendo el versículo es que si hay un argumento, que es una idea, ¿no?, que se levanta en contra de conocer al Señor, algo que te impide conocer al Señor, o una altivez que te impide conocer al Señor, tú tienes armas que te van a ayudar a ¿qué? A derribar. Vuelvo a leer su versículo número 4. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Destrucción, hermano, de fortalezas. Y me explica otra vez el verso 5, cómo derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando, ¿qué, hermanos? Cautivo. Note, esa palabra es importante. Todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. Esto, hermano, es victoria en Cristo. Es 2 Corintios 10, del 3 al 6, ¿verdad? Esa es victoria en Cristo. Que tú aprendas que hay pensamientos, argumentos, en este caso argumentos, altivez, fortalezas, pensamientos que se van a levantar en contra de ti para evitar que conozcas al Señor. Y tu trabajo es usar las armas espirituales para destruir estas fortalezas y tener la disciplina de llevar cautivo todo pensamiento a Cristo. Pablo no habla de obras aquí, habla de los pensamientos. Porque como hemos dicho antes, la batalla espiritual se pelea aquí, hermanos. Aquí. Te dieron ese cambio de más,
Ahí está la batalla espiritual. ¿Qué vas a hacer? Entonces no me vengas a decir, no, yo oré y salieron 30 demonios y luego te quedas con el cambio. Perdiste. Sí, hayan huido los que hayan huido. Si el enemigo te engañó, haciéndote pensar que lo que sea, bueno, perdiste la batalla. Pero no le robé, él me los dio. ¿Qué? O sea, eso no hace diferencia, ¿no? Sucede cuando estás en una tragedia, tienes una enfermedad. Ahí está la batalla espiritual. Dios no te quiere. Dios no es bueno, porque si fuera bueno tú no sufrirías. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién te dijo eso? Entonces, ¿se fijan dónde está la batalla? Aún ustedes ahorita que se los digo, algunos están, ¿o no? ¿Que no funciona así? Hay cruzada de milagros, ¿no? Están orando y ella recibe un milagro, ella no, él sí, ella no, él sí. ¿Por qué? ¿Qué hay de diferencia? No, es que él estaba entregado. ¿Quién te dijo eso? ¿Quién? ¿De dónde saca la idea? Otra vez nos vamos a la fuente. Entonces tengo que venir a la palabra, creerla por fe. Entonces cada proceso que vamos encontrando es esta disciplina de identificar alguna fortaleza en tu vida, derribarla con las armas que Dios nos ha dado, ¿ok? Toda fortaleza, toda cosa que hay ahí. Pablo habla de esta altivez que se levanta en contra del conocimiento de nuestro Señor. Bueno, la derribamos. Todos los argumentos los hacemos cachitos. Y luego, todo pensamiento que venga a mi vida lo llevo cautivo a la obediencia a Cristo. O sea, estoy allí, me dieron ese cambio de más, tengo que ahí ser consciente, ¿no? Estoy pensando en que me debo quedar con esto, pero mi palabra, el Señor dice en su palabra que eso no está bien, ¿verdad? Tengo que ser íntegro y lo regreso. ¿Me entiendes? Pero es acá. No es ya que te bajaste y no, pues ahora cómo le encuentro, ¿verdad? O sea, ya ni modo, pero hay que bajarte hasta antes, ¿no? A propósito para... Usted me entiende, ¿no? Sí, pues ya se fue, ¿no? Entonces, usted se fija allí, ¿cómo tenemos tantas formas de racionalizar lo que está mal? Vean la explicación que tienen en su hoja. Sí, y nos las creemos. Las justificamos y nos las creemos. Eso es lo peor. Vean lo que dice enseguida. Este texto, estoy en su hoja, nos enseña claramente la naturaleza de la batalla. Lo primero que necesitamos saber en cuanto a la batalla por nuestra mente es que la batalla no es de índole intelectual. Es decir, que yo no puedo ser más inteligente o más fuerte que la carne, el mundo o el diablo por mí mismo. O sea, no es un examen del coeficiente intelectual esto. No es el listo el que gana. ¿Okay? No es el que sabe mucho el que gana. No funciona de esa forma. Mis armas no son carnales, deben ser divinamente poderosas. Por favor, escríbalo allí. Divinamente poderosas. Ahora, fíjese bien, hermano. Los principales blancos espirituales que se deben destruir son lo que Pablo llama fortalezas. ¿Qué son las fortalezas? Y va usted a escribir una definición, por favor. Las fortalezas son patrones negativos de pensamiento, patrones negativos de pensamiento o costumbres pecaminosas. Anótelo si es tan amable. Patrones negativos de pensamiento o costumbres pecaminosas que han sido inculcados en nuestras mentes. Fíjense lo que decimos, en nuestras mentes, ya sea por repetición o por algo que sucedió que tuvo un impacto considerable en nuestra vida. Tenemos una hermana aquí en la congre, bien querida, muy querida, que por nada del mundo se mete al agua. Se baña, o sea, se baña, pero no se mete a una alberca. El bautisterio es un horror, ¿verdad? El mar está fuera de... O sea, es un pánico al agua. Es una fortaleza. ¿Okay? Ahora, estoy hablando de un gusto. O sea, una cosa es tener gustos. No me gusta. Otra cosa es que la hermana, si la toman del brazo y la quieren llevar se paraliza. Una fobia, un asunto de un trauma, ¿verdad? ¿De dónde viene? Bueno, tiene sus raíces, pues.
pero ese es un ejemplo de una fortaleza. El que mencionamos de la chica que se provoca el vómito es una fortaleza. ¿Ok? Mucho forma. El muchacho que tiene que mentir, echar mentiras para conservar el amor de otras personas es una fortaleza. Y tiene que mentir. Si dice la verdad y se muestra como es, lo van a despreciar. Es una fortaleza, es una mentira, pero clavada, hermanos. O sea, es muy difícil que la persona misma la descubre y diga, ay, me pasa esto, está mal, y ya lo cambia. Están ahí, hermanos, y la gente no nos damos cuenta de esas cosas, ¿verdad? Muchas veces. Bueno, voy a seguir leyendo. Estas fortalezas fueron establecidas cuando nosotros aprendíamos a vivir una vida independiente de Dios. Nuestro medio ambiente no cristiano nos enseñó a pensar y a responder de una manera contraria a los caminos de Dios. Y esos patrones, conductas y respuestas fueron establecidos en la mente como fortalezas. ¿Está clara la idea, hermano, de lo que es esto? Una fortaleza. Ok, espero que sí. Si tú, dice, a estas alturas puedes ya reconocer fortalezas del enemigo en tu vida, te recuerdo que la intención principal de este proceso es destruir esas fortalezas. ¿Han oído ustedes esos ejemplos del niño al que desde que nace, desde chiquito, le dicen tonto, 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 no sirve, sí, burro, insultos, y dicen unos, no afecta? Por supuesto que afecta, por supuesto que influye, pega, tiene efectos en la vida de una persona. Puede ser que esa persona, tú lo veas bien, pero realmente es una persona muy insegura. Esa es una fortaleza. ¿Ok? Piensa que su seguridad depende de su capacidad intelectual. Es una fortaleza, basada en una mentira, por supuesto, ¿no? Porque no es lo que dice la Escritura. Pero ese es un ejemplo, y vamos a ir viendo poquito a poquito algunos ejemplos más. Pero me interesa que usted, a estas alturas, pueda hacer algún tipo de análisis así rápido. Usted pudiera identificar ahorita, no me lo vaya a decir, pero alguna, como lo definimos, un pensamiento negativo que es un patrón, o alguna costumbre pecaminosa, un hábito de pecado en su vida. ¿Se acuerda que hablábamos al principio de aquel que viene el domingo, se arrepiente, ¿verdad? Pide perdón, y el martes ahí va, y el miércoles otra vez? Y su lengua, su pensamiento, su adicción, su carácter iracundo nunca está en su lugar. Y es un patrón recurrente. Bueno, el fundamento de eso es una fortaleza. Ahora yo tengo una, no te asustes, o sea, hay que ver cuál es y hay que destruirla, porque ese es el objetivo. Ahí dice en 2 Corintios 10 que el Señor te dio armas, ¿verdad?, que no son carnales y están diseñadas para destruir fortalezas. Están diseñadas para derribar argumentos. Están diseñadas para echar a un lado la altivez que se levanta contra el conocimiento del Señor y capacitarte para que puedas tú someter y llevar cautivo todo pensamiento al Señor Jesucristo, a los pies de Cristo. Entonces, no te asustes, pero hermanos, no hay, ¿cómo decirles? A mí no me asusta cuando viene gente y me dice, hermano, yo tengo este problema, y te dicen cosas que no se ven por afuera, pero ahí están como fortalezas. Una mujer, un hombre que practican la homosexualidad o lesbianismo, ¿verdad?, como llaman las mujeres, es una fortaleza bien clavada, bien establecida. ¿Okay? La adicción, el tabaco, incluso aunque tiene efectos obviamente físicos, se discuten por ahí, pero la base está en una fortaleza. Entonces el objetivo del proceso de en el que ustedes están es identificar esas fortalezas y deshacerlas, destruirlas con las armas que el Señor nos ha dado, no por nuestra inteligencia. Ahora, vamos a ver rápido cuál es el proceso por el cual se forman las fortalezas. O sea, ¿cómo llegaron a mi vida? Ya identificó alguna, 1, 2, 3, nomás 3, porque si no se va a deprimir, pero unas cuantas ahí. ¿Cómo llegaron esas cosas ahí? ¿Cómo llegaron esas situaciones? Bueno, aquí explicamos el proceso. La tentación.
Bueno, dice ahí, a través del engaño del diablo, la corriente del mundo o los deseos de la carne, nosotros somos tentados diariamente. ¿Ok? Ahora, una pregunta rápida. ¿Cómo podría definir la tentación? Las debilidades. ¿Ok? Tiene que ver con las debilidades. ¿Qué más? ¿Qué es? Curiosidad. Curiosidad, se alimenta por eso, por supuesto. Pero ¿qué es la tentación? ¿Ah? Una invitación. Es una invitación. Ahora, ¿cómo se recibe una invitación? ¿Qué es? ¿Qué es eso? Como si yo te digo, te invito a, ¿qué es? Te estoy sugiriendo una idea. Oye, te propongo que mañana a las 4 de la tarde nos vamos a comer unos tacos. Es una invitación. ¿Tienes obligación de hacer eso? Puedes decidir en ese momento desechar la idea, no, olvida, 4 de la tarde, no, yo estoy viendo mi novela, no se puede. O puedes decirme, lo voy a pensar, mañana te hablo en la mañana y te digo. Entonces tú puedes optar, desde que yo te dije, estar pensando la idea. O desde el instante que yo te invito, desecharla. Fíjate, desde el instante mismo que yo te estoy invitando, desecharla. O puedes optar por considerarlo y puedes optar hasta por aceptar la invitación. ¿Sabes qué es una tentación? Es una invitación. ¿Tienes obligación de hacerlo porque llega? No. ¿Tienes obligación de estarlo pensando y pensando y pensando? ¿Lo hago y no lo hago? No, porque ahí ya perdiste. Vamos a ver el proceso. Ni siquiera es eso. Las tentaciones se resisten, hermano. Se echan a un lado. No se están lidiando ahí uno con la tentación, ¿verdad? Y vete de mí, tentación. Y ya la agarras del cuello y luego le hacen la quebradora. No. La tentación tiene en la escritura formas muy básicas de decirnos. Entonces escribe ahí. La tentación consiste en la invitación. Consiste en la invitación a conformarnos al camino del hombre, conformarnos al camino del hombre en lugar del camino de Dios. Ok, bueno, la respuesta rápida es no, porque es hasta donde nosotros sabemos, es muy subjetivo, muy subjetivo, y la Biblia nos dice no juzguéis o no, que no juzguemos según las apariencias, sino que juzguemos con justo juicio. Y en alguna forma esto que comentas de esta percepción que a veces nos da mala pata, ¿verdad? Y eso, el sexto sentido es demasiado subjetivo y está basado en cómo estoy yo, cómo se viste, cómo me siento en ese momento, qué me pasó. Es demasiado subjetivo, y hacerle un caso semejante a lo de la Biblia no es de hecho hasta peligroso, ¿no? Tendremos que tener mucho cuidado. Entonces, mira, ustedes pusieron las fortalezas. Perdónenme. Pusieron la tentación consiste en la invitación a conformarnos al camino del hombre en lugar del camino de Dios. Entonces, con estos dos aspectos, hermano, que vimos aquí, el camino del hombre acá y el camino de Dios de este lado, tú estás aquí como creyente. Antes no existía esta opción, ¿te acuerdas? Eras inconverso como yo y solo tenías esa opción. Cuando vine a Cristo, Él me abre la opción de caminar con Él. Bueno, ¿qué es una tentación? Es nada más que una invitación. Ahora, hay invitaciones que a uno le dan ganas de aceptarlas, y hay invitaciones que al instante las rechazas. Si yo te invito a comer lodo, ¿fijaron lo que hicieron? Se rieron, dijeron, guácala. ¿Por qué? Dice, ay, hermano, las preguntas que hace, de veras, piensa, ¿por qué hiciste esto? ¿Cómo no vamos a comer lodo? Porque no te gusta, ¿por qué?
Se ve feo. Y si le pongo verde, será bonito. ¿En serio? A ver, pues Es algo comestible para el hombre. El lodo no es muy comestible, no es adecuado. Pues lo podemos hacer comestible si le ponemos chile, salsa, sal. ¿Por qué no? Un trozo de carne. ¿Por qué no? Es que eso, ¿vieron? Algo dice, es que eso no se come, eso no está bien. Ok, esa convicción que ustedes tienen de eso no se come, ¿por qué no está así de convencido cuando tiene que regresar el cambio que le dieron de nuevo? Porque, o sea, si yo le digo, hermano, le invito a comer lodo. No, hombre, ¿cómo crees? Pero cuando recibe el dinero y el enemigo dice, quédate con él, ¿por qué no dices, no, hombre, ¿cómo crees? Porque dices, lo voy a pensar. Y ahí lo retienes en la mano y luego lo echas a la bolsa y pues ya lo eché. Es que traía dinero mío para saber cuál era el de él. Luego se lo va logrando, ¿no? Voy a echar la mitad a la ofrenda. Se glorifique esto, se santifique. Entonces, ese mismo ejemplo que te di, te voy a dar otro ejemplo más ridículo, y sé que lo he mencionado antes, y a muchos no les gusta que lo mencione, pero siempre funciona. Si yo te dijera a ti, por ejemplo, a alguno de los muchachos que están aquí, ¿no? Le dijera, mira, te voy a presentar una persona, le dijera aquí al hermano, es Juan, se llama Juan. Digo, te voy a presentar una persona que es súper buena onda y a lo mejor te vas a querer casar con esa persona. No, es fascinante. Y luego lo traigo a ti y se llama Pedro, el otro. Te diría, mira, te presento a Pedro, Juan, te presento a Pedro para que te cases con él. ¿Qué diría usted? Ay, pues amén, bueno. ¿Lo consideras? ¿No? La mayoría de ustedes que están aquí dicen, no, hasta me diría, ¿qué pasó, hermano? Se agarran la hebilla del pantalón y el bigote ni tiene, pero lo hacen acá, ¿no? Oye, ¿qué pasó si yo soy hombre? ¿Te fijaste cómo la idea ni entró? Ni siquiera dijiste, bueno, lo voy a pensar, hermano, y lo voy a conocer unos días y después te digo. No, instantáneamente la idea choca. Instantáneamente. ¿Por qué no choca la idea si fuera una chica inconversa? En ese mismo chavo, es cristiano, pero es una chica que no es cristiana. Y le estoy presentando, mira, te presento a Juanita Camaney, ¿no? Muy guapa. Pero no es cristiana. ¿Por qué no choca la idea? Porque es, obviamente, o sea, ¿por qué rechazamos la idea de que este fulano se case con un hombre, pero no rechazamos la idea de que este fulano se case con un inconverso? Si la Biblia dice que esas dos cosas son pecado, porque caminamos de acuerdo al camino del hombre. ¿Me estoy explicando, hermano? Entonces, ¿qué es victoria en Cristo? Es llevar a una persona a que esas reacciones de, oye, ¿qué pasó? Que yo no haría eso, sean sus reacciones, pero tomadas de aquí. Antes de que lo haga, ya chocó en su cabeza. No hay opción de eso. No. Si tú me dijeras a mí, hermano, vamos y robamos tu casa, te diría, estás loco. ¿Qué te pasa? Pero si a lo mejor me sugieres, vamos a robar aquí algo donde no nos ven, eso me tienta. O sea, es una tentación, porque es algo que es factible de hacer, está al alcance. Pero el engaño está acá, cuando yo acepto la idea. ¿Sí me estoy explicando? Cuando la acepto. Cuando es una fortaleza, hermano, pues es la reacción, ya ni la pienso. O sea, no lo pienso, no hago consciente este proceso del que les estoy hablando. Cuando es una fortaleza y cayó el dinero que me dio de más, no, inmenso que me dio más de dinero, pero yo sé que eres tú, chale, qué engañado te estás. ¿Me explico? Ya ni la piensa, o sea, viene tentación y tentación es igual a obligación. Pum, lo hace. No hay ni siquiera lucha, ¿sí me entiende? O sea, ni lucha así, de pechito, pum, al suelo y cae, peca. El creyente que va empezando a madurar, empieza a luchar. Ese es el empiezo. Entonces, si usted está batallando, felicidades.
va bien. Si usted peca como si nada, dice Primera de Juan, revise si es cristiano. Así dice Primera de Juan. El que practica el pecado es del diablo. Entonces, si usted peca igualito que antes, revise su fe. Y Pablo dice, examínese si está en la fe. Pues examínese usted mismo, o no sabe. No puede saber si está en la fe, examínese. Pablo era durísimo. Y Juan le añade, ¿no? Todavía diciéndonos, si tú practicas el pecado igual que antes, es que tú no has nacido de Dios. Porque el que ha nacido de Dios no practica el pecado. Ahora, si usted está luchando, es una señal de que usted es cristiano. Aquí vamos a aprender cómo ganar esa lucha, cómo vencer en esa batalla, pero repitiendo que se establece la batalla acá, en este nivel, ¿sí? ¿Está claro entonces hasta aquí? Yo lo veo así un poquito. Creo que es tiempo de tener un receso, porque ya hay café ahí. Con el primer paso, que es la tentación, pero explicando que la tentación no es más que una invitación a que uno camine en el camino del hombre en contra o en lugar de caminar según lo que Dios nos indica en su palabra. Ustedes tienen allí en su hoja, después de donde escribieron el camino de Dios, allí dice, el grano en la tentación es la invitación a vivir independiente de Dios. Fíjense en esto, suplir las necesidades legítimas que tenemos por medio del mundo, la carne o el diablo, en vez de depender de Cristo Jesús. Subraye, si es tan amable, o encierre en algún, por ahí, un rectángulo, círculo, donde dice necesidades legítimas. Necesidades legítimas. Debo explicarte rápido aquí un asunto. La tentación, hermano, está basada en necesidades, incluso algunos deseos legítimos, que nos fueron dados por Dios. ¿Ok? Esa es la base de la tentación. Deseos legítimos, correctos, pero la tentación consiste en una invitación a suplir esas necesidades correctas, pero a través de medios incorrectos. ¿Sí me expliqué, hermanos? Entonces, tú vas a ser tentado, por ejemplo, a robar. Bueno, yo voy a la casa de mi vecino y veo ahí mal puesto, como dicen, ¿verdad?, una herramienta, y me la quiero robar. Tengo la tentación, viene a mi cabeza la idea, ¿sabes qué? Tómala. ¿Qué consideran ustedes que es la necesidad legítima? ¿Cuál sería la necesidad legítima? Comer. Claro, en el caso de si fuera yo a robar un alimento, ¿verdad? Ok, si es un alimento es comer. Si es la herramienta, La necesitamos, ¿no? pues yo la necesito, me hace falta, yo quiero tener esa herramienta. ¿Hay algo de malo en querer esa herramienta? No, ojo, no. La tentación es que para hacerte de esa herramienta la tienes que robar. ¿Captaron la idea? Entonces, la tentación no es una, fíjate, se oye raro lo que voy a decir, pero espero me entiendas. No es una invitación a hacer cosas malas. La tentación es una invitación a suplir tus necesidades legítimas a través de medios ilegítimos. En eso consiste la tentación, sin Dios. ¿Sí? Jesús de Nazaret, ¿se acuerdan cuando Satanás le tienta, directamente le tienta? En una de las tentaciones le ofrece, ¿qué? Todos los reinos del mundo, ¿cierto? ¿Qué era Jesús antes de venir a esta tierra? El rey de todo el mundo. ¿Y qué le ofreció el Padre? El reino. Y viene el diablo y le ofrece los reinos. Pero la clave de la tentación, que en este caso estaba presentando Satanás, es, aquí están los reinos, ¿verdad?, que el Señor le ofrece, Dios se los ofrece, pero para llegar a esos reinos, ¿por dónde tenía que pasar Jesús antes? Por la cruz, ¿cierto? Bueno, ¿qué le ofrece Satanás? Lo mismo, pero sin pasar por la cruz. Esa es la tentación. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de un área fuertísima en todos los seres humanos, la tentación sexual, hermano, la sexualidad no está mal, fue creada por Dios, fue dada por Dios a sus criaturas, a sus hijos, a los hombres, para fines reproductivos, para fines de placer, para fines del vínculo completo de una pareja casada. Entonces, tener
deseo sexual no está mal. Así, tener deseo sexual no es una tentación. La tentación es cómo vas a suplir ese deseo. La Biblia dice, ¿cómo lo debes de suplir? Con la mujer, en el caso del varón, ¿verdad?, a la que te comprometes a amar toda tu vida. Con ella solamente. En el caso de la mujer, ¿cómo puedes suplir esas necesidades? Con el hombre al que vas a prometerme, dice Dios, que vas a amar toda la vida. Nada más. Cualquier cosa fuera de eso es una mala manera de satisfacer esa necesidad, ese deseo. ¿Ok? Pero no es, la tentación no es el sexo. No, el sexo es dado por Dios. Y fuimos creados de forma que naturalmente, hasta en los hombres más santos, ¿verdad?, las mujeres más santas, gracias a Dios vamos a tener deseo sexual. El santo no es el que no tiene deseo sexual, es aquel que lo somete a la obediencia que Dios le indica, ¿verdad? Lo somete a la voluntad de Dios, lo somete al Espíritu Santo, que dice la Escritura que dentro del matrimonio. Y dentro del matrimonio, ya que lo estoy diciendo, hay más libertad de la que tú te imaginas. Si no me crees, lee Cantares. Y eso es más erótico que muchas novelas que andan por ahí. Pero el contexto del matrimonio, de un hombre comprometido para toda la vida con esta mujer. Y entonces dice, correcto, ahí sí, lo que quieran, ¿verdad? Siempre cuando se enamora, respeto, hay principios, pues. Pero el punto es que el problema no es el sexo. El problema de la tentación es cómo vas a suplir ese deseo. Y es donde el enemigo entra, ¿verdad?, la carne, el mundo y el diablo, para decirte, súplelo así, y así, y así, y así, y así, y así. Pero no como Dios dice. ¿Me explico? Robar, si hablamos de comida, querer comer no está mal. Pero ¿cómo vas a suplir esa necesidad? Eso es lo que es la tentación. ¿De acuerdo? Seguridad, hermanos. Todos nosotros necesitamos seguridad. Todos nosotros. Entonces, ser tentado a sentirte seguro, eso no está mal. Todos nos queremos sentir seguros. Lo que está mal es cómo buscas esa seguridad. ¿Crees que tener dinero te da esa seguridad? Una pistola, conocer al tío judicial, no te da seguridad. ¿Me explico? Entonces, lo ponemos de esta forma, ustedes lo tienen escrito ahí, ¿verdad? Ponemos deseos o necesidades legítimos, ya lo subrayaron ustedes, legítimos. La tentación consiste en proveer medios ilegítimos para suplir estas necesidades. Eso es la tentación. ¿Okay? Ustedes ya lo tienen escrito allí. El grano en la tentación es la invitación a vivir independiente de Dios y suplir las necesidades legítimas que tenemos por medio del mundo, la carne o el diablo, en vez de depender de Cristo Jesús. Dice tu hoja, ahí lo que está subrayado. Es vital que entendamos que toda tentación empieza a través de un pensamiento. Esto de veras, hermano, te va a ayudar mucho. Velo, es muy importante. Toda tentación empieza a través de un pensamiento, una idea, una sugerencia. Fíjense todas las palabras que estamos usando. Un estímulo. Una tendencia. Inclinación o insinuación. Ahorita fui a la tienda aquí por un agua y ahí en la salida encontré una persona que hizo todas. Un hombre que vive aquí enseguida es sin converso y oiga, usted, yo ya lo hacía en Cuba, y me dijo cosas que son ideas, sugerencias, estímulos, tendencias, inclinaciones, insinuaciones. ¿Me estoy explicando? Nada más por decir, oye, ya lo hacía Cuba, usted así, y así, y así, y así. Y yo, ni se me había ocurrido. Ni se me había ocurrido, pero así empieza. Nada más, ¿qué tal si? Y si... Y viene la idea. Entonces, no entendamos o no pensemos que la tentación es, a ver, soy Satanás y te vengo a tentar y esta es la tentación para que caigas en pecado de esta forma. No.
es nomás oye, y si entra ahí esta idea, ¿ok? No esta. Tú sabes lo que dice la Escritura, ¿ok? Espérate, ora, confía, perdona. La Escritura es clarísima. Bueno, la tentación es, y si no lo perdonas, si le das uno para que se le quite, se lo merece, ¿no? Ya lo has perdonado 69 veces. No, ya no. Usted entiende. Pero lo que estamos explicando es que es esencial entender que toda tentación empieza a través de un pensamiento, una idea. Entonces, vamos a hacer un experimento muy raro, ¿okay? Muy raro. Pero deje que su carne ahorita, su cabecita empiece a generar algo que usted sabe que no es contra la palabra. Va a ver que empieza con una idea. Pues voy a llevar las lámparas, esta silla me gusta, lo que quieras, ¿no? O algo malo de alguien. O sea derecho. Todos en cualquier momento, estando ahí sentaditos, podemos empezar a generar cosas en nuestra cabeza. La cosa es que vamos a hacer con ellas. Porque aunque se generen así, yo las genere, el mundo me las esté ahí bombardeando, o el diablo me tiente, yo tengo que tomar la decisión de qué voy a hacer con esa idea. Ok, ya está la idea aquí. Es que se me ocurrió, ¿te imaginas si las dijéramos? Hombre, pastor, es que se me ocurrió agarrar y vender las tazas del baño para sacar una lana. ¿Te imaginas? En serio, si dijéramos las cosas que se nos ocurren, nos asustamos todos aquí. Porque nuestra cabeza, nuestro corazón, dice la Biblia, es de continuo solamente el mal, y añadiendo al mundo y al diablo, o sea derecho, nuestra cabeza, hermano, puede generar así cosas, ¿cierto? Así. Entonces, ok, ya está usted ahí y pum, llegó la tentación, o sea, una idea. Y lo vemos ahí pensando, decimos, ¿qué se le habrá ocurrido a este hermano? Y ahí está, ¿verdad? Haciendo la barbita acá, diciendo ñaca, ñaca. Lo que sigue es la decisión. Entonces, el primer paso, ya llegó la tentación, ahí está la idea. Luego, la tentación, la decisión, letra B, ahí en su hoja. Una vez que el pensamiento, la idea, está en la mente, inevitablemente, escuche esto bien, inevitablemente llegaremos al punto en el que hay que tomar una decisión. Aunque tú te des cuenta o no, cada vez que viene un pensamiento de tu cabeza, tú haces esto. Cada vez, sin falta. Si yo te sugiero ahorita, hermano, ¿qué les parece si el próximo domingo, cuando estén pasando la ofrenda, usted, hermano, agarra un bote y corre y luego nos vemos en el parque y lo repartimos? Hay un instante, a lo mejor te das cuenta, en el que rechazaste la idea o dijiste, ¿y si mejor nos vemos acá? ¿Y yo cuál bote agarro? ¿Sí me expliqué? Hay un instante en que la idea encuentra eco, ¿no? Y tú empiezas a, oye, ¿y si agarro dos? No, pero mejor él porque corre más rápido. Pero aquel para que tumbe al ujiero, que es guarura. Ya le empiezas a generar. ¿Qué fue lo que pasó? A lo mejor no te diste cuenta, pero en ese punto tú decidiste aceptar la idea y alimentarla. Y ni cuenta te diste. Pero fue una decisión. O decidiste, está loco. Y por voto. Ni pegó el chicle. Entonces el enemigo está siempre lanzando su chicle. A ver qué pega. Tu propia carne genera, el mundo te bombardea. Entonces llega la idea, ¿qué pasa? Inevitablemente vas a llegar al punto de tomar una decisión. Sigue diciendo ahí, si en el momento en el que el pensamiento llega, no lo llevamos cautivo a la obediencia a Cristo, entonces ¿qué va a pasar? Entonces lo empezamos a considerar como una opción. Considerar como una opción. Fíjate, empezamos a entretener el pensamiento. ¿Te ha pasado eso, seguro? Luego, a considerar las posibilidades. ¿Sí o no? Nos pasa esto. A todos. El que diga que no, ya falló porque está mintiendo. Todos nos pasa. Y luego dice, y al permitir que esto suceda, damos lugar a que nuestra carne, el mundo y el diablo se unan al ataque. Ya te estás imaginando cómo está el asunto. Piénsalo bien. Te vas a rebelar contra tu papá. Bueno, primero es una idea. Oye, ¿y este señor quién es para gritarme? Ya tengo yo tanta edad y lo que quiera que se te venga a la cabeza.
Si tú escoges ese camino, en lugar de lo que dice la Escritura, que debes honrar a tus padres, yo deseo, si escoges en ese camino, de volada, va a llegar el mundo y te va a dar muchas razones. Tienes razón. El diablo ni se diga, ¿no? Sí, así es todo. Es rebelde por naturaleza, pues te va a suceder lo mismo. Tu propia carne no se va a querer someter. Entonces, una vez que tú aceptas un pensamiento y le empiezas a entretener y consideras y cómo le haría, el enemigo ya está ahí, hermano. Ya está diciendo, oye, ¿y qué tal si así? Oye, yo tengo una idea, ¿no? ¿Qué tal si lo haces de esta forma o de la otra o de aquella? El mundo dice, mira, él lo hizo y él también, y él también. Entonces no está tan mal. ¿Tampoco no se siente rico? Claro. Y entonces, hermano, cuando la persona se da cuenta, ya la tentación no es una invitación, ya es algo que está considerando y pensando y meditando. ¿Entienden por qué dice la Biblia que el inicuo, el maligno, el impío, maquina en su corazón cosas malas, maquina malos pensamientos? Está pensando continuamente cómo hacer el mal. Este cuate ya es malo, entonces nomás está pensando cómo hacerle. No está pensando, ¿robaré o no robaré? Está pensando cómo hacerle. Y ya perdió, nomás le falta la oportunidad. El chico que se dio a la tentación sexual, por ejemplo, todo lo que está pensando es cómo hacerle. No está pensando si lo va a hacer o no, sino cómo le hago y que no me cachen, cómo le hago y que no me enferme, cómo le hago y está pensando cómo, ya no si lo hace o no. Entonces ya perdió. Escúcheme, aunque no lo haya hecho, hermano, ese muchacho, ese hermano, esa hermana ya está derrotado en su vida espiritual, porque ya dejó entrar a su corazón esa idea y está ahí. Dale, buscando. Jesús dice, ¿verdad? Miras a una mujer para codiciarla en tu corazón, ¿verdad? Ya adulteró. Eso es lo que enseña el Señor. Nos habla de una pureza del corazón, una transformación de la mente. Entonces, por eso es importante eso. Entonces, ya veo el proceso, ¿verdad? Empezamos a entretener el pensamiento, considerar las posibilidades, y al permitir que esto suceda, damos lugar a que nuestra carne, el mundo y el diablo se unan al ataque. Sí, dice enseguida. Las Escrituras enseñan que Dios nos da la salida para toda tentación. Escribe 1 Corintios 10:13. Se abrevia 1CO. 1CO, sí. 10:13. Perdón. 10:13, discúlpeme. Primera a los Corintios 10:13. Ahí vas a ver una promesa. Ahora, cuando vayas a buscar el versículo, piensa en alguna tentación que tengas, que te sea muy difícil, que de veras diga, no, es que no puedo resistir. Bueno, eso dices tú. ¿Qué dice la Escritura? ¿Sí? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Toda tentación que tú tienes la hemos tenido todos, porque somos humanos. La tuvo Jesús porque fue humano, toda. ¿Okay? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. Nada más piense eso. No te va a dejar que seas tentado más de lo que Él sabe que tú puedes resistir. Así de sencillo. O sea, la carne, el mundo y el diablo son los tentadores, ¿no? Pero no están libres ahí tentando a quien se les da la gana. No. Están controlados, ¿verdad? Y este texto indica que tú estás aquí, ¿verdad? Como el Hijo de Dios. Y cuando el tentador viene, el mundo ataca, ¿verdad? Hay estas invitaciones. Toda invitación que, escucha, toda invitación que te llega, primero pasó por el Padre. Toda. Y es el Padre el que determina, no, esa no, este es mucho. Si no, imagínate, Satanás cómo nos tentaría, ¿no? ¿Tú crees que a ti, nada más por destruirte, no te hubiera ofrecido ya todos los reinos del mundo? ¿Por qué no ha pasado? Porque el Padre no lo ha permitido. Él es fiel y solo permite la prueba, la tentación, que Él sabe que esa persona puede resistir. No vamos a ser tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces están 1000 tentaciones ahí todos los días. Está el acusador delante del Padre ahí, acusándonos día y noche, así dice la Escritura, buscando tentarnos, y no pasan más que aquellas que el Padre diga,
está bien, esa, mi hijo es suficientemente fuerte, sabe qué he hecho yo, y esa pasa. Nada más. O sea, ni siquiera es que estamos ahí solos contra el mundo, ¿verdad? Y solos contra el enemigo, pobres de nosotros. No, Señor. Estamos cubiertos por nuestro Padre en todos los sentidos, y solamente viene una tentación a mi vida cuando el Padre sabe que yo la puedo resistir. Nada más. ¿Ok? Ahora, el versículo sigue diciendo, no se ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, ¿verdad? Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, en este ejemplo que te daba hace rato, decíamos que un hombre que no es creyente solo conoce el camino del hombre en su vida. Este no es una opción. Entonces, cuando es tentado, ¿qué opción tiene? O peca o peca. Es esclavo de pecado. Cuando tú vienes a Cristo, el Señor te abre la opción. Bueno, habías hecho esto toda tu vida. Ahora que eres mi hijo, puedes no hacerlo. Esa es la opción que se te abre. Eres libre para no pecar. Eres libre para no seguir viviendo en ese círculo de vicio, en ese círculo de pecado, en ese patrón de pensamientos negativos. Eres libre, te da la opción. ¿Okay? Y la opción viene de la Escritura misma, obviamente. Pero tenemos que entender que hasta cuando llega la tentación, pues estoy protegido por mi Padre. Entonces, acuérdate, ¿cómo inicia una fortaleza? Empieza con una invitación. Estoy yo aquí y viene la idea. Si llegó, es porque el Padre la permitió, no la causó, la permitió, porque sabe que la puedo resistir. Y junto con esa opción me da la suya, que es la salida. No estoy acorralado, ¿sí me entiende el término? No estoy entre la espada y la pared. Es que, hermano, o peco o peco. No, Señor, nunca vas a estar en una situación así cuando tú eres cristiano. Nunca. Siempre hay la opción a no pecar. ¿Okay? Siempre hay la opción. Obviamente, la opción a no pecar tiene consecuencias. El pecado tiene consecuencias, siempre son más grandes. ¿Okay? O sea, no es en el vacío, no se toma la decisión en el vacío. Hay consecuencias de hacer lo recto. Un hombre llamado Jeremías hizo lo recto, terminó en un pozo de lodo. José, la mujer de Potifar, ¿recuerdan? Lo prende de la ropa y le dice, duerme conmigo. Este hombre sale huyendo. ¿Dónde acaba? En la cárcel. ¿Hizo lo malo? No. Resistió la tentación, pero honró al Señor. Ahí viene la fe. Si honró al Señor, ¿verdad? Él me va a recompensar. Aunque en ese momento no vea yo la recompensa, pero Él va a tener la respuesta a mi vida. Entonces, ¿qué pasa entonces? Dice después tu hoja allí, nos da la salida para la tentación. Pero esa salida está, escribe, en el punto en el que primeramente, la tentación es todavía eso. En el punto en el que primeramente la tentación es todavía eso, una tentación. Bien, entonces lo explico así rápido. Mientras es tentación, ¿verdad? Estamos implicando que el pecado no se ha consumado. Aquí tenemos la tentación y aquí tenemos el pecado ya consumado. Recuerda que la tentación es una invitación, pero hay pecados de pensamiento. O sea, hay pensamientos con los que yo puedo estar pecando. Entonces, esto no quiere decir aquí, cuando hablo de consumar, que es una acción física. ¿Okay? Puede ser ceder pues a la tentación. Bueno, mucha gente cuando lee Corintios 10:13 dice, no, es que el Señor te va a dar la salida, ¿verdad? Él ha prometido, te va a dar la salida. Bueno, viene la tentación, esta gente cede a la tentación, dicen sí, pecan, empiezan las consecuencias de su pecado y quieren venir a Corintios 10:13, Señor, dame la salida. No. Una vez que tú pecas, ¿cuál es la solución? Arrepentirse, y el Señor promete
disciplina. Perdón y te disciplina, te da tus nalgadotas y lleva las consecuencias aparte. ¿Ah? ¿Para qué pecas? Yo te dije que no. Coscorrón y cargas con las consecuencias. Y tú eres el que sufres. Lleva las consecuencias de tu pecado. De eso no hay salida, de eso hay perdón. Hay reconciliación con Dios. Debe haber arrepentimiento, el Señor te perdona. ¿De qué hay salida? Si leen el versículo, la salida no es del pecado. Es cuando todavía la tentación es tentación. Si ya es pecado, ¿para qué dices, Señor, muéstrame tu camino? Tu camino, Él te lo mostró antes de que te metieras. El pecado consiste en que viste el camino de Dios, viste el tuyo y te metiste al tuyo. Eso es el pecado. La tentación es una invitación. Entonces el Señor siempre te va a decir, mira, si a ti te invitan una vez a pecar, de mí vas a tener una invitación a hacer otra cosa, a no pecar. Entonces, el Señor te va a dar la salida de esa invitación. No te va a decir, híjole, es que no hay opción, hijo, vas a tener que pecar en esta ocasión, ¿verdad? Sí, o sea, Él te va a dar la opción. Pero la clave es que la salida no es en el nivel del pecado, es en el nivel de la tentación. ¿Qué dijimos que es una tentación? Una invitación, una idea. Entonces, cuando tú me dices, hermano, estoy siendo tentado tremendamente, y todos somos tentados, el punto es, ¿qué haces? No, pues cedo 3 de 2, hermano, ¿verdad? O 2 de 3, o la mitad y la mitad, ahí voy 50-50. El problema. Entonces, la Biblia promete que cuando tú eres tentado, tú vas a tener salida. Entonces, con esto en mente, ¿dónde debes atrapar, vencer el pecado? Cuando es tentación. ¿Por qué Cristo venció? Porque fue tentado, pecó y se arrepintió y pidió perdón. Por eso fue vencedor. No, Él fue vencedor porque cuando fue tentado, todo lo que hizo fue decir que no. Escrito está, la Escritura dice esta verdad, tu mentira es esta y esto dice la verdad. Esta es la Escritura, así dice. Escrito está, las 3 ocasiones. Cada vez que fue tentado, la victoria de Jesús es, no se haga mi voluntad, se haga la tuya. Que escrito está. ¿Pero en qué área está eso? Aquí, la decisión de Jesús de hacer lo que el Señor quiere. Así que, ¿qué opina, hermano? ¿O qué le parece si ese asunto en el que tú estás batallando, como en el que yo batallo, en lugar de estarnos dando de topes en la cabeza por lo que hice, ¿por qué no te haces responsable una vez y lo llevas al entendimiento de que la riegas desde que empiezas a aceptar esa idea en tu cabeza? Desde ahí, hermano. Porque una vez que ya la acepté, ya dijimos, solo falta la oportunidad de hacerlo. Entonces vamos a empezar a tomar victorias. Y esto es real, ¿ok? Va a suceder, te garantizo que cuando empieces a hacer esto, esta palabra la vas a ver hecha realidad en tu vida. La vas a ver así ante tus ojos, decir, oye, pues tan fácil que es. Cuando uno aprende esto, o sea, pues tan fácil que es y tan falto de entendimiento yo de que estaba cayendo al pecado y al pecado. Es una lucha, no deja de ser una lucha. Pero cuando aprendes dónde se da, ya comprendes, ¿verdad? Que para el momento que ya llegaste e hiciste la acción de consumar el pecado y robarte aquello, es porque esto ya se cedió, ¿verdad? En la tentación se articuló, se organizó. Tú le puedes dar toda la estructura que quieras hasta llegar al momento en que se consuma el pecado y lo robas. Pero antes de ese pecado, de tomar eso, ya puede ser que atrás haya horas o años de haber aceptado un pensamiento contrario a la palabra de Dios. Entonces tenemos que ir ahí, justo a ese punto, de cuando empieza el proceso. ¿Algunos de ustedes se acuerdan que alguna vez estudiamos el proceso del pecado? Con David, ¿recuerdan? David estando en su palacio real, dice, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, David se quedó. Ahí se quedó. No estaba pecando, no estaba haciendo nada, pero se quedó, bajó la guardia, ahí empieza. Luego se para en el barandal y ve una mujer que se está bañando. Allí David pudo haber dicho, oye, ¿qué estoy haciendo? Yo soy un rey de Israel, tengo mi familia. No, se quedó. Dijo, la opción, consideró la idea. Antes de mandar llamar a su siervo, a ver, investígame cómo se llama esa mujer, tuvo que haber considerado la idea acá, hermano, antes.
Mucho antes de mandar, el siervo viene, Señor, dígame, mire, investígame quién es esa mujer. Pudo haber detenido el asunto ahí, pero no, manda al chavo, y ahí va el chavo, y le dice, Señor, es esta mujer, se llama Betsabé, es esposa de uno de tus mejores soldados llamado Urias. Pudo haber dicho David ahí, oye, ¿qué estoy haciendo? Pero no. Y yo, ¿pero dónde empezó todo? Sentado, güey, enterrado, paseándose a la tarde. ¿Qué hacía dormido en la tarde? ¿Qué hacía paseándose cuando él estaba en la guerra? ¿Ve? O sea, hay unas enseñanzas tremendas. Y Santiago lo explica después de otra forma, ¿verdad? Que la concupiscencia, habiendo dado a luz, consuma el pecado, viene todo un proceso en Santiago. Vean un ejemplo que tenemos aquí. Cuando estamos en la etapa, dice, del pensamiento, de la idea, la consideración, ahí es cuando se detiene. Por ejemplo, considera esta caricatura. El personaje es un adolescente que está batallando con su dieta. Esto fue sacado de una caricatura de esas como los monitos, ¿no? Que ven. Cuadro número 1. Está una muchacha que está batallando con guardar la dieta. Y dice el cuadro número 1. Saldré a dar la vuelta, pero no me acercaré a la tienda donde hay unos ricos dulces. Cuadro 2. Bueno, voy a pasar frente a la tienda, pero no voy a entrar. Ya vio el proceso. El 3. Bueno, voy a entrar a la tienda, dice, entraré a la tienda, pero no pasaré por donde están los dulces, no los voy a entrar a la tienda. Bueno, voy a pasar por donde están los dulces, los voy a ver, pero no los voy a agarrar. Ya estando enfrente de los dulces, los voy a agarrar, pero no los voy a comprar. Bueno, los voy a comprar, pero no los voy a abrir. ¿Ya vio? Cuadro 7. Bueno, los voy a abrir, pero no voy a, nada más voy a olerlos, ¿no? A ver cómo huelen. Bueno, los voy a oler, pero no voy a probarlos. Y ya sabes en qué termina. Los probaré, pero no voy a comérmelos. Y ya el cuadro 10, pues terminan comiendo, ¿verdad? ¿Dónde empezó todo? Allá en algún punto con la idea de, ay, los dulces, y están en esa tienda. Y ahí estaba la idea, y estaba... Bueno, como ya está esa idea, pues voy a pasar por enfrente, nada más. Y empieza a accionar. ¿Sí o no es lo mismo que le pasó a David? O sea, aquí nos reímos porque es un ejemplo de dulces, de una dieta. Pero curiosamente, hermano, ¿sabes qué enseña el ejemplo de David? Que todos nosotros, en las condiciones indicadas, somos capaces de homicidio. Todos nosotros. Si no detenemos el proceso por el que un homicidio inicia, por el que una violación inicia. Estoy diciendo, todos somos asesinos, violadores. No estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es, el mismo proceso que vivió David, lo vivo yo cuando caigo en este pecado recurrente de mi mentira, de la avaricia, del problema con la pornografía, de mi baja autoestima, de mi depresión, de mis ataques de pánico. Es el mismo proceso. Es una fortaleza que ya está ahí, que cuando llega la idea, no la rechazo, no la lleva cautiva a los pies del Señor Jesucristo, se alimenta, y esa alimentación después se funde otra capa acá, y se pone otra capa, y le añade el mundo y la carne, y se va haciendo, hermano, hasta que la persona se ve haciendo cosas que jamás pensó hacer. Pero empezó todo con una idea. Entonces, ¿qué es llamado al cristiano a cuidar? Su mente, su corazón, hermano. No lo que hace, sino cómo está pensando. ¿Okay? Es allí donde tenemos que tener el cuidado. Preguntamos, como conclusión de este ejemplo, ¿cuándo consideras tú que el personaje perdió la batalla? Bueno, yo opino, y normalmente ha sido la opinión de la mayoría, que este personaje perdió la batalla en el primer cuadro. ¿Okay? Pero la mayoría pensamos, ¿verdad?, que en el instante que esa chica salió de su casa buscando nada más la tienda, ¿qué está haciendo ahí, no? Aprendemos, dice ahí tu hoja, que si yo no controlo la tentación desde el primer cuadro, ella me controlará a mí. Debemos capturar el pensamiento tentador desde que llega a nuestra mente. O de lo contrario, dice, terminará controlándome a mí. Recuerdo una vez, nomás por darle un ejemplo
me invitaron a predicar a un lugar y con una cantidad de gente en la que yo nunca ni siquiera había estado, y recuerdo que estaba en el lugar donde me quedé orando y preparándome, y de repente así, bueno, sí, de repente, esta idea de, no vas a poder, es mucha gente, la responsabilidad, chamaco, no te preparaste bien, sí, estudiaste quién sabe cuántas horas, pero, no, híjole hermano, de veras, casi estuve a punto de agarrar el teléfono y hablar y decir, ¿sabe qué? Ay, mujer, me rajo, ¿no? Así, me rajo. Hasta que uno entiende, oye, a ver, espérate, esto viene de Dios, es Dios convenciéndome de pecado, diciendo, es que tú no debes predicar mi palabra. Es Dios, no, pero es la idea del pensamiento. Hubiera sido diferente si yo le contara, no, pues le cuento de aquella vez en que no prediqué porque me dio miedo. Pues ahí ya lo hice. ¿Ya qué? No, pues sí, hay que aprender, pues, pero la batalla fue en el momento en que estaba yo ahí y estaba estudiando y llega, no vas a poder. ¿Tú qué vas a predicar? ¿Qué vas a enseñar aquí tú? ¿Quién eres tú? O sea, un ataque, hermano, y no le puedes decir, ay, oía voces. No, o sea, yo estaba ahí y de repente esos taladros ahí, esas ideas, pero no vienen de la Escritura. Entonces, ¿dónde se vence? Cuando aprendes a identificar, pues bueno, ya sé qué es. Es una idea que viene del enemigo, de mi carne, del mundo, no es lo que enseña la Biblia, fuera. O sea, vas para afuera y no decido no pensar en eso. Y le adelanto algo. ¿Perdón? Seguro que fue un éxito. Seguro que fue un éxito. Pues sí, o sea, claro. Pero no es por eso, es porque es la palabra, ¿no? Y Dios nos envió a hacer eso. Pero miren, piensen eso, yo les puse aquí la palabra sentimiento, explicando que hay una fuente, vienen nuestros pensamientos y luego se produce esto, ¿verdad? ¿Okay? Entonces fíjense, sus sentimientos son producto de sus pensamientos. Igual, se aplica. A ver, piense si es cierto o no. Cuando dices, ando agüitado, ¿por qué? ¿El clima? Puede influir, algún cambio hormonal puede influir, pero en última instancia es producto de tus pensamientos. ¿Okay? Yo puedo, ahorita suena mi celular y contesto y digo, ay, hermano Miguel, me acaban de avisar que se incendió tu casa. Fíjate, esta información produce al instante sentimientos. ¿Cómo? O sea, mi familia y mis cosas y mi gato y al instante. Pero si en 3 minutos suena y me dice, oye, me equivoqué, oye, Miguel, que no era tu casa, que era la de 3 casas adelante, instantáneamente produce otros sentimientos. ¿Cierto? Exacto. ¡Ay, qué bueno, ¿verdad? Y lo que traía bajo el colchón, qué bueno. El dinero. Instantáneo, ¿por qué? Fíjate, los pensamientos. Bueno, aquí les va. ¿Qué tal si usted llega a creer la palabra del Señor de tal forma que usted decide qué sentir? O los sentimientos son, ay, me dio el sentimiento y ya. No, son producto de lo que pensamos. Y entonces pienso, con razón, la Biblia dice, estad siempre gozosos. Tiene sentido. Si estás triste, ¿verdad? Haz oración, estás contento, tanta alabanza. Pero ¿será que usted y yo podemos decidir que algún sentimiento que ustedes saben cómo son las emociones, los sentimientos, en algún punto decir, oye, no quiero sentir esto, y que sea controlado? Pues yo creo que sí. Llegan los sentimientos, ¿okay? Ahí están, somos humanos, es parte esencial de lo que somos. Pero el punto es, ¿están diseñados para controlarte? ¿Deben controlarte? ¿Es correcto que te controlen tus sentimientos, tus emociones? No. Entonces, ¿cómo sería usted si cuando yo vengo y le molesto, usted decide no enojarse? ¿Se puede o no? Claro que se puede. Pero si pensamos, no, es que el sentimiento y el apellido y lo que sea y el orgullo, hermano, es que a uno cuando le dicen,
sea, entonces, ¿qué es victoria en Cristo? O sea, somos así como que una masa de músculos que la estimulas y reacciona nada más. Creo que podemos tomar la decisión cuando la Biblia me dice, alegraos, gozaos, son órdenes. Gozaos en el Señor siempre. Eso nos dice la Escritura. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ¿verdad? Si te enojas, no peques. Y si estás muy enojado, nada más que no te dure hasta la noche. Decidir eso. A veces pensamos, no, hermano, es que yo estaba enojado y se me quitó hasta 4 días después. O sea, así se me quitó. ¿Por qué se te quitó hasta 4 días después? ¿O no puedes decidir que se te quite? ¿No puedes decidir eso? Una vez un pastor, el hermano Saulo lo conoce, se llama Ramiro, usted lo conoce, el pastor Ramiro, que vino a predicar aquí, nos contaba que iba en el carro con sus hijos, ¿no? Y la niña mayor le dice a la niña menor, fea. Y la niña menor, se suelta a llorar, papá, mira, me dijo fea. Le dice, a ver, tú dime a mí, feo. Y la niña dice, feo. ¿Ya ves? Yo no lloré. Y la niña se quedó segura. Pero entendió que puede decidir cómo se va a sentir por lo que otra persona le dice. Puedes ir a agarrar la ofensa y me dijo feo y hacer un show. O puedes ir pasarla por ahí, que es lo que la Biblia dice. ¿Sí me estoy explicando? Entonces fíjense hasta qué nivel es tan importante agarrar a la hora de que es una idea el pensamiento, ¿no? Obviamente, a la hora que es una idea, perdón, la tentación. El pecado empieza como una tentación, que la tentación es una idea. Entonces, si tienes una ofensa, viene como idea y tú tienes que decidir qué vas a hacer con esa ofensa. La nutres, la tomas, la alimentas, y viene el diablo y le echa su abono y el mundo y la carne, y eso crece, se hace una fortaleza. Y vamos a ver la próxima semana que después de eso viene una acción, y luego te acostumbras, puedes hacer una acción, y ya cuando te das cuenta ya tienes una fortaleza. Y es una persona que odia. Y ni supiste dónde empezó el asunto, pero empezó con una idea, con una ofensita que decidiste aceptar, mantenerla, crecer, y la Biblia le llama por eso raíz de amargura en algunos lugares. Entonces mire, sé que bueno, es hora de irnos, pero hermano, mire, por favor, no venimos aquí a llenar papeles o a alimentarnos de información. Vaya definiendo en su vida algunas cosas que puedan ser fortalezas o hábitos de pecado, pensamientos que no son de acuerdo a la Escritura. A lo mejor tú tienes un tiempo difícil, ¿no? Ahorita no tienes trabajo, estás enfermo. Bueno, puedes irte por el camino del hombre, incluso lamentándote y diciendo qué pobrecito de ti eres, o tomar el camino de Dios, que dice, bueno, tienes que ser lo suficientemente valiente para confiar en el Señor. Pero son las opciones que tienen, ¿no? Creer lo que dice la Escritura, que Él está siempre contigo, o irte por el camino del hombre. No, es que está grueso ahorita la situación y uno tiene que matarse, ¿no? Y uno tiene que buscar con sus propias uñas. Es el camino del hombre. Entonces, identifiquen, ¿no? Y vayan viendo si algunos de ustedes, yo sé que con esto que estamos diciendo, hermanos, de verdad, sé que con esto que estamos diciendo, algunos de ustedes van a empezar a tomar acción en muchas cosas en su vida, porque van a identificar el pecado cuando está apenas en esta etapa. No van a decir, ay, es que ya lo hago y es un hábito hacerlo. O sea, y te estás clavando y matando y culpándote por lo que haces, sin entender que lo que haces tiene su raíz en lo que estás pensando y las ideas que aceptaste. Entonces, empiecen de una vez. Yo sé, hermanos, que van a haber cambios. Aquí, chavos, ¿cómo tratan a sus papás, no? No tienes una idea que no es bíblica y ya se te hizo una costumbre. Eso se va a hacer una fortaleza. Ya estás acostumbrado a faltar respeto a tus papás. Ten mucho cuidado, hermano, que eso en la Biblia, aparte de todas las cosas, eso, falta de respeto a los padres, eso es una cosa seria para el Señor. Entonces, tienes que tener mucho cuidado, no es cualquier cosa. ¿Okay? Problemas de sexualidad que haya, empieza aquí, hermano, de veras, hazlo. Cuando estés ahí en tu casa o en tu trabajo y que sabes que va a llegar la tentación, allí es donde tienes que ponerte listo. En ese momento recházalo, no lo voy a hacer. No, el Señor no se agrada de esto, mi cuerpo le pertenece a Él, lo voy a usar para instrumento de justicia. O sea, pero es aquí, en este punto. Los ejemplos los pudiéramos mencionar toda la noche, ¿okay? Cada pecado empieza así. Entonces pudiéramos hablar de cada uno de la misma forma,
pero el principio es el mismo. Entonces, ¿qué te parece si oramos en relación a lo que vimos ahorita? Señor Jesús, te damos las gracias por enseñarnos el día de hoy la importancia que tiene la forma en que pensamos, la importancia que tiene, Señor, estar, como nos enseñas en tu palabra, con ceñidos los lomos de nuestro entendimiento, con una mente que está dispuesta a ser renovada, con una cabeza, Señor, que se concentra en escuchar la verdad de tu palabra. Nos enseñas que la verdad nos va a hacer libres, y hoy aprendemos cómo algunos engaños en nuestra vida entraron con una pequeña idea por allí, quizás hace años, de una fuente que no es tu palabra, y en algunos de nosotros esto se ha convertido en una fortaleza que determina todo lo que hago y lo que me da miedo, y determina cómo hablo y cómo me enojo y tantas cosas que estoy seguro que todas ellas no te agradan. Ayúdame, Señor, hoy a reconocer dónde empezó el engaño, dónde entró la mentira, y que pueda, Señor, con la autoridad tuya, Señor, con tu poder, como nos enseñas, a la luz de la verdad de tu palabra, destruir esas fortalezas, Señor, destruir esas ataduras, esos argumentos que están constantemente tratando de engañarme para que yo viva en pecado, que sean destruidos con la luz de tu palabra. Sé que aquí hay personas que pueden pensar que hay fortalezas tan fuertes, tan potentes, que no pueden ser destruidas, pero tú nos prometes en la palabra, Señor, que tú nos das unas armas que no son carnales y están diseñadas para destruir esas fortalezas. Nos dices en tu palabra que tu Hijo Jesucristo vino a esta tierra para deshacer las obras del diablo. Así que, Señor, cualquier obra, cualquier atadura, cualquier fortaleza que se haya echado en la vida de mis hermanos, Padre, en el nombre de Jesús las destruimos, en el nombre de Jesús las echamos fuera, orando no que suceda algo aquí milagroso, sino que mi hermano y mi hermana tomen la decisión de creer la verdad que has enseñado a su vida, que tomen la decisión de rechazar esa mentira en su corazón y deshacer esa fortaleza para empezar a construir, Señor, unos castillos, unas rocas fuertes fundadas en tu verdad. Oro, Padre, que en la medida en que tú vayas mostrando a cada persona, se resuelvan esos asuntos que están allí, Señor. Esas faltas de respeto, ese rencor, mi Señor, adicciones, problemas de sexualidad. Padre, tú sabes todas las cosas en las que nos metemos. Y Padre, oramos que el día de hoy empiece esa victoria a ser una realidad en nuestra vida, por entender y comprender, mi Señor, que tú nos has dado la victoria ya. Lo que necesitamos hacer es aprender a vivirla, a conservarla, a mantenernos en esa relación que nos has dado, derribando todo argumento y toda fortaleza que se levanta en contra del conocimiento tuyo. Te damos gracias por esta bendición. Ayúdanos a esta misma noche llevar cautivos a ti todos nuestros pensamientos, todas las dudas, mi Señor, las inquietudes, las tentaciones, llevarlas delante de ti, Padre, para que sean sometidas por ti, para que sean entregadas a ti, juzgadas por ti. Y si tú quieres, Padre, apruebas algún pensamiento en mi mente, Señor, estamos abiertos, obvio, a lo que tú quieras enseñarnos. Te damos gracias, llévanos con bien, y te agradecemos esta bendición, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermanos. Nos vemos el próximo martes, primero Dios.